Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Sergio Reyes. El siguiente es el desarrollo del paso número 7 de la tarea 2 del curso de instrumentación grupo 20, 30, 38, 33. Para el paso 4 tenemos implementar un software CAD, un sistema de medición de temperatura con LM35. Diseñar la etapa de amplificación de tal manera que obtenga 16 voltios por una temperatura de 80 grados centígrados. Entonces acá tenemos el diseño. Tenemos el amplificador AD620, es un amplificador de instrumentación. Y tenemos el LM35. La resistencia de control de ganancia es de 2.6 según los cálculos que hemos sacado. Entonces tenemos acá que el voltaje de salida es igual a 10 milivoltios por grado centígrado. Entonces tenemos que vamos a tener 800 milivoltios con 80 grados. La ganancia va a ser el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Tenemos una ganancia de 20. Y según la hoja de datos del AD620 tenemos esta es la ecuación para encontrar su ganancia. Despejamos de ahí la resistencia RG y tenemos 2.6 kiloohmios. Vamos a ejecutar acá la simulación. Entonces tenemos 80 grados y 16.1 en la salida. Para el paso 5 tenemos diseño e implemente en software CAD una etapa de filtrado así, un filtro activo pasabajo de segundo orden. Es un amplificador operacional de propósito general como el M324 TL084 con una banda de corte de 500 Hz. Entonces acá tenemos el amplificador. Utilizamos un LM324 y se utiliza un filtro, una configuración de filtro pasabajo de segundo orden con la estructura de Rausch. Entonces, teniendo que los valores de la resistencia son de 10K para R3, R4 y R5, o sea, las tres resistencias del mismo valor, calculamos los capacitores. Entonces acá nos basamos en la tabla de donde están estos valores de K1 y K2, y sobre esos valores entonces tenemos que el capacitor 1 es de 147 nanofaradios y el 2 es de 9.4. Acá tenemos en la simulación. Acá tenemos el amplificador montado, un LM324 alimentado con más o menos 15 voltios, y tenemos acá el diagrama de Bode o la respuesta en frecuencia del amplificador, del filtro. Entonces vamos a observar acá. Este es nuestro diagrama de Bode y tenemos que a menos 3 decibeles, que es el valor en donde realiza el corte, entonces tenemos una frecuencia de 591 que se acerca mucho pues a la frecuencia calculada. Para el paso 6 tenemos implementa un software CAD una etapa de conversión análoga digital ADC de 8 bits usando un integrado ADC 0804, por ejemplo con una señal de entrada de 5 voltios y visualización con diodos LED. Entonces acá tenemos el montaje en Proteus, tenemos el integrado ADC 0804, alimentación de 5 voltios, un voltaje de referencia de 2.5. Acá hemos puesto un potenciómetro para llevarlo de 5 a 0 con un medidor de voltaje en la entrada, y para la salida entonces tenemos unos diodos LED como indicadores para poder observar la salida del convertidor. Entonces si dejamos completamente en cero tenemos todos los LED apagados, y a medida que vamos subiendo entonces se van encendiendo cada uno de los LEDs dependiendo de la conversión que se realiza. Hasta finalmente, si subimos a 5 voltios entonces tenemos todos los LEDs encendidos. Ahí tenemos el código binario, entonces tendríamos una salida de 8 bits, o sea tendríamos que estos 5 voltios los dividen en 256 partes. Bueno, acá ya tenemos todas las etapas integradas. Entonces tenemos el amplificador de instrumentación, el filtro, luego del filtro hemos añadido acá un amplificador de inversión porque la salida del filtro nos da un voltaje negativo. Cuando le llega un voltaje positivo nos desfasa a 180 grados la señal que tenemos en la entrada. Y la etapa de conversión análogo digital,
Entonces tenemos acá un potenciómetro a la salida del amplificador operacional para poder adecuar el voltaje acá a la entrada, ya que tenemos que este convertidor nos maneja niveles de 0 a 5 voltios. Entonces vamos a correr la simulación. Aquí podemos observar que tenemos a 46 grados, 462 milivoltios, 924, con una ganancia de 20. El amplificador de instrumentación, tenemos acá 361 y la conversión correspondiente mostrada con los diodos LED.